Si mi barra matutina con sentido social presenta Reencuentro con México, con el periodista Juan Manuel Rentería. Soy Margot Glantz, escritora, académica, docente, viajera, periodista. Me da mucho gusto estar en este programa Reencuentro con México. En nombre del grupo Por un País Mejor, le damos la más cordial bienvenida a este tributo que rendimos a mexicanas y mexicanos destacados en el ámbito artístico, cultural, deportivo, político y académico. Bienvenidos a este programa que va al reencuentro con México. Margarita Glantz Shapiro nació en la Ciudad de México el 28 de enero de 1930. Estudió letras inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Posteriormente, se doctoró en letras hispánicas en la Sorbona de París, Francia. Es escritora, ensayista, crítica literaria, académica, catedrática y periodista. A sus 91 años de edad, sigue en activo. Nos encontramos con la maestra Margot Glantz Shapiro, escritora, periodista, académica y viajera. ¿Cómo inicia, maestra, su trayectoria en el mundo de las letras? Mire, empecé desde muy niña leyendo. Mi padre tenía una biblioteca importante, desordenada pero importante. Le interesaba mucho que leyéramos mis hermanas y yo. Y desde muy pequeña, 9, 10 años, ya leía yo bastante, ¿no? Entonces, desde muy pequeña, desde esa edad, estuve atraída por la literatura y pensé que cuando fuera yo grande me iba a dedicar a ella. Y bueno, me he dedicado toda la vida a ella. Hice la carrera de letras, me doctoré en la Sorbona, regresé, empecé a dar clases en la universidad, en la preparatoria primero, en la preparatoria 5, en la 1, en la 4, en la Facultad de Filosofía después, donde sigo siendo profesora emérita. ¿Cuáles son, maestra, los temas centrales de su obra literaria? Mire, son muchos, tengo muchas preocupaciones, soy muy curiosa, pero creo que fundamentalmente uno de los elementos más importantes es el problema del cuerpo. El feminismo también es muy importante para mí. Y bueno, en general me he dedicado mucho a analizar obras de escritores de todos los países y muy especialmente literatura mexicana. He trabajado mucho a Sor Juana, por ejemplo, en las crónicas de lo que era llamado antes la conquista, que ahora parece que no se debe decir, etc. Maestra, ¿por qué hace tanta referencia al cuerpo humano, en especial al cuerpo de la mujer? Porque siempre me ha preocupado. Desde muy niña me miraba yo al espejo y me parecía que tenía yo proporciones no muy agradables, nariz muy larga, tenía yo tendencia a jorobarme, cosa que ahora es absoluta. En fin, y además leía yo mucho literatura en donde generalmente para los escritores masculinos, para los escritores hombres, el cuerpo de la mujer o la mujer en sí misma era una especie de objeto narrativo. Y uno se veía en los ojos de esos escritores. Y como que no había aunque la hay, no había una escritura muy abundante en donde la mujer misma trabajara sobre su propia identidad y su propio cuerpo. Entonces me interesó mucho trabajar esa mirada masculina sobre el cuerpo femenino y luego tratar de trabajar mi propia mirada sobre el cuerpo femenino, empezando por mi propio cuerpo. Pero hace usted mucho énfasis en el cuerpo enfermo de la mujer. No necesariamente. Hay muchos libros míos que trabajo el erotismo, que es en apariciones, por ejemplo, y aparece muchísimo en otros libros míos de una manera dispersa, pero aparece como algo muy importante. El gozo, el cuerpo, la belleza del cuerpo, etcétera, todo eso está presente. Ahora también está presente el cuerpo enfermo. Es lógico que aparezca en una persona que va envejeciendo, ¿no? Y creo que aunque no envejezca una persona, cuando se enferma, el cuerpo enfermo es muy presente, ¿no? Como que el cuerpo normalmente no se advierte y cuando uno se enferma,
está uno consciente de una manera muy especial, muy desagradable y muy necesaria en relación con el cuerpo. Entonces digo, hay todos esos aspectos, desde el cuerpo infantil, el cuerpo erótico, el cuerpo enfermo, todas las posibilidades del cuerpo están planteadas. Además, me ocupo mucho de partes específicas del cuerpo en distintos libros. Por ejemplo, tengo un libro que se llama La cabellera andante, en donde el pelo es esencial. Tengo un libro que se llama Por breve herida, donde los dientes son esenciales. Tengo Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador, donde los pies son esenciales. Y he trabajado también literatura mexicana, en donde los pies son esenciales. Entonces, digamos, he trabajado el cuerpo generalmente, tanto el cuerpo erótico como el cuerpo enfermo, y también el cuerpo en su parcialidad, que en cada uno de los miembros, las orejas, la nuca, la nariz, la boca, etc. Maestra, ¿usted cree que la mujer es realmente dueña de su cuerpo? Mire, tratamos. Hasta ahora es difícil. Digo, hay muchas mujeres que sí son dueñas de su cuerpo, pero tradicionalmente, en cuanto hay un problema político, social, cultural, etcétera, como decía Simone de Beauvoir, atentan contra el cuerpo femenino. Estamos viendo los problemas que hay, por ejemplo, en Texas ahora con el aborto. Yo creo que la mujer no quiere abortar, pero se le debe dar el derecho de hacerlo, porque es su propio cuerpo el que está en juego. En este tema del aborto, ¿usted cree que hay hipocresía? Creo que hay una moralidad muy hipócrita, ¿no? Que se pone, que además que trata de controlar a las mujeres. Digo, siempre hay, en cualquier movimiento social, por ejemplo, vemos los talibanes. Regresan los talibanes, lo primero que hacen es prohibirles a las mujeres estudiar, prohibirles salir afuera de la casa si no van acompañadas. Digo, hay la polémica que se armó en los países árabes por que una mujer condujera un coche, o andar en bicicleta o andar a caballo, se vuelve como verdaderamente aberrante, ¿no? ¿Cómo es posible que no les permitan hacer cosas que les permiten una vida social normal? ¿Por qué afirma usted que el hombre se ha apoderado del cuerpo de la mujer? Porque hemos vivido durante muchos años en una sociedad patriarcal. Por ejemplo, recuerdo una película de un israelí, un cineasta israelí muy interesante, que se llama Amos Kitai, que se llama Kadish, que quiere decir santo, santidad. Y empieza la película, una pareja muy religiosa. El marido se levanta al amanecer y le ruega a Dios en la oración matinal: gracias, Dios mío, que no me hiciste nacer mujer. Entonces, lo primero que hace un personaje al levantarse cotidianamente es agradecer no haber nacido mujer, lo cual ya Dios es bastante patriarcal. ¿El machismo en su máxima expresión? Digamos, Adán, su costilla es Eva, ¿no? Entonces, digamos, sin Adán no hubiéramos podido existir, aunque la mujer es la que da a luz, Adán nos dio a luz a partir de su costilla. Entonces ya es bastante significativo como tema, ¿no le parece? ¿Sigue el machismo en México grave? Yo creo que sí. Bastante. Muchísimo. En los pueblos es tremendo. La violencia familiar, la violencia doméstica que se agravó durante la pandemia, vemos muy claramente cómo hay un abuso de los hombres sobre la mujer, muchísima violencia doméstica, asesinatos, ¿no? Constantemente, echarle ácido en la cara a una mujer porque dejó a un hombre, todo ese tipo de cosas que sucede, o matarla a balazos porque anda con otro, o porque le cayó mal a la mujer porque se aburrió de ella, etcétera, ¿no? Las obras de Margot Glantz, como se le conoce en el mundo de las letras, reflejan su compromiso con temas como el erotismo, la sexualidad, el feminismo y el cuerpo humano. Desde hace más de 60 años es catedrática. Se inició en 1958 como académica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La doctora Margot Glantz ha sido profesora en universidades como Yale, Princeton, Harvard, Menéndez Pelayo, en Santander, en Barcelona, Viena, Berlín, París, Buenos Aires, Chile y Delhi. Maestra Glantz, en su obra habla mucho de erotismo. ¿Por qué?
Pues es una parte fundamental, ¿no?, de la vida. Sin el deseo no hay vida, ¿no? ¿Qué es el erotismo para Margot Glantz? El erotismo es no la sexualidad nada más, ¿no? La sexualidad es muy importante, pero el erotismo es también una manera de contemplar el cuerpo, de acariciarlo, etcétera, pero al mismo tiempo también es una manera de enfrentar la vida a partir del deseo, ¿no? Y el deseo muchas veces se concentra en el cuerpo, aunque el deseo puede ser muy múltiple y muy variado, ¿no? Entonces, sí, pero creo que el deseo así de manera directa en el erotismo está concentrado en el cuerpo. ¿Proyecta usted su personalidad en sus libros? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Es decir, cada quien al escribir algo, al hacer algo, digamos, artístico, proyecta su propia personalidad sobre lo que está haciendo, porque si no, no existiría, ¿no? ¿No le parece? A la fecha, maestra, ¿cuántos libros ha escrito? Ay, mira, no sé muy bien, pero más de 20. ¿Alguno con sentido? Según los vaya escribiendo, se van volviendo consentidos. ¿Cuál le ha dejado más huella? Mire, ha tenido más repercusión como libro Las genealogías, que es un libro autobiográfico y biográfico, porque es la historia de mis padres, narrada por ellos a partir de entrevistas fragmentarias, y también en ese libro yo aproveché para introducirme como personaje, ¿no? Entonces es un libro, a mí me gusta mucho porque, bueno, está en relación con algo muy importante, que es la propia familia, los padres, que es lo más importante que uno tiene. Nace uno de ellos y está uno con ellos la primera infancia y la adolescencia, etcétera. No puedo prescindir de los padres, creo que es muy importante. Y luego, pues porque ha tenido más difusión, porque es un libro quizás más accesible que otros libros, ¿no? Por ejemplo, El Rastro, que ahora se va a representar en teatro, en Guanajuato, en el Cervantino, o aquí en el CENART, ¿no? También en Acapulco, ¿no?, en un teatro allá. Pues es un texto que tiene que ver con lo que a usted le preocupaba, que por qué me interesaba el cuerpo enfermo. No solo es el cuerpo enfermo, sino es el cuerpo muerto. En El Rastro, el personaje principal es una mujer que va a un entierro, a un velorio y a un entierro de un personaje que fue fundamental en su vida, porque fue su marido y con él tuvo una relación erótica muy importante, además tuvo hijos y tuvo una profesión compartida, porque ambos eran músicos, ella era chelista y él era pianista y director de orquesta. Entonces, esa relación con un cuerpo que fue vivo y que se encuentra muerto es muy importante. Además, una reflexión también en torno a algo que es fundamental y que une a los personajes, que es la música. Entonces es un trabajo sobre la música, pero también sobre el cuerpo y sobre el corazón, el órgano que nos da vida, y que al mismo tiempo en el corazón está centrado el sentimiento, tal y como lo ve general popularmente, ¿no? Entonces tiene que ver con música clásica, cómo se interpreta, y al mismo tiempo que ellos son intérpretes de música clásica, pero también con el bolero o el tango, en donde el corazón y el sentimiento son fundamentales. Me sorprende mucho, maestra Glantz, escritora, periodista académica, pero también una gran tuitera. ¿Verdad? Me sirve mucho el tuit, me gusta. Y hay 2 libros míos en donde el tuit fue importante, no totalmente, pero sí muy importante, que son Yo también me acuerdo y Por mirarlo todo no veía nada, que son libros en donde por un lado hay una autobiografía fragmentaria, desmenuzada, deshilachada, pulverizada, y también hay una reflexión sobre la realidad, sobre lo que está pasando en México y en el mundo, tanto en aspectos culturales como artísticos, como científicos, ¿no?, como políticos, ¿no?, que es muy importante porque con el tuit uno puede comunicarse a tiene muchas vertientes el tuit, ¿no?, y uno puede explorarlas, ¿no? Entonces me interesa mucho
que también tiene una vertiente muy maligna, ¿no? Muy nefasta, como sucede con todas las tecnologías que han surgido últimamente. ¿Cuál es el aspecto maligno del tweet? Bueno, pues estamos viendo cómo hay la producción de tweets falsos que lo que sirven es para amenazar, para difamar, para acosar a la gente, ¿no? O también la relación entre los tuiteros entre sí, que puede ser a veces muy, muy agresiva, ¿no? Muy violenta. De repente se dice ciertas cosas y la forma como las ve el otro tuitero puede ser muy grosero, muy ordinario, muy amenazante, muy desagradable, como puede ser también extraordinariamente placentero. Margarita Glantz colaboró en Radio Universidad y el periódico 1+1. Fue directora del Instituto Cultural Mexicano-Israelí del Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM y directora de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes. Es autora de las novelas Las genealogías, Síndrome de naufragios, El día de tu boda, Apariciones, Zona de derrumbe, El rastro y saña, entre otras. Ha realizado investigaciones sobre la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz y ha recibido reconocimientos como el Premio Javier Villaurrutia, Medalla al Mérito Universitario Sor Juana Inés de la Cruz, Medalla de Oro Bellas Artes, entre muchos otros. Maestra Glantz, en su obra refleja su interés por la sexualidad. Bueno, hablábamos en el bloque anterior del cuerpo y del erotismo y del deseo. Uno no puede prescindir de la sexualidad cuando habla del erotismo, ¿no? Aunque el erotismo puede ser más que la sexualidad, puede ser un pensamiento amoroso, una relación erótica con el mundo, etcétera, pero el cuerpo es muy importante. Yo trabajé mucho a las monjas del siglo XVII para entender a Sor Juana Inés de la Cruz, que también fue monja, una monja muy diferente a otras monjas, pero también semejante a otras monjas. ¿Por qué admira tanto a Sor Juana? Porque es una de los genios más geniales universales, no solo en México, es la escritora novohispana más importante, pero sus poesías, sus sonetos, Primero Sueño, son maravillosos internacionalmente, universalmente. Desgraciadamente, el español ya no es un idioma imperial y no ha sido tan frecuentada como Shakespeare, por ejemplo, o como algunos franceses, pero tiene la misma categoría, la misma altura que cualquier gran escritor que acabo de mencionar. Ella toca también el tema de la sexualidad. Bueno, los sonetos los toca y se ha hecho mucha especulación sobre si ella conocía la sexualidad, cosa que evidentemente no, porque era una monja y era casta, obviamente, ¿no? Pero lo que yo le quería contestar es que las monjas contemporáneas a Sor Juana y las anteriores medievales que estaban en clausura, trataban de salir de la clausura a través de un elemento muy importante que era su propia vida, convertirse en santas y convertirse en algo lo que se pudiera hablar de ellas, ¿no? Entonces, para convertirse en santas tenían que prescindir del cuerpo, pero era imposible prescindir del cuerpo, porque para poder ser santas tenían que flagelarse, ayunar, tener privaciones, etc. Entonces el cuerpo estaba siempre presente. Entonces aún en el misticismo más grande, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, las monjas, el cuerpo está archipresente. Es imposible prescindir de él. Prescindimos de él cuando nos morimos. Volviendo a la sexualidad, ¿considera usted que vivimos una sexualidad distorsionada? Depende. Hay quienes la viven distorsionada, hay quienes no. Hay muchos tabúes sobre la sexualidad y es un control que se ejerce sobre el cuerpo a través de la sexualidad, tanto de las mujeres como de los hombres, como de los transexuales, de los homosexuales, que ahora están tan vigentes, ¿no? ¿Se considera usted una escritora feminista? Claro. ¿Por qué? Porque me preocupa muchísimo revisar los problemas femeninos a lo largo de toda la escritura, de toda la literatura. En mi propia escritura es muy importante trabajar
la relación de la mujer con el mundo, la relación de la mujer consigo misma, con otras mujeres. Maestra, sus experiencias como académica, como catedrática, universitaria desde luego, durante 60 años. Mire, es una de las experiencias más importantes de mi vida que me ha permitido escribir, dar conferencias, hacer ensayo, trabajar con alumnos, siempre jóvenes, y rejuvenecerme gracias a que tengo contacto con gente joven que tiene una mirada muy especial, que va cambiando con el tiempo, que me va poniendo al día. Entonces es fundamental. Adoro a los jóvenes, además ahora como que mi generación está extinguiéndose o está extinguida casi totalmente, mi relación con los jóvenes es primordial y tengo afortunadamente muy buena relación con los jóvenes y con las jóvenes. Muchas escritoras, artistas, etcétera, son mis mejores amigos, ¿no? Dice usted que quiere seguir viajando antes de que la parca se la lleve. Pues sí. Llegará un día en que acabo de regresar de España y de Alemania, después de 2 años de pandemia, de encierro, con gran nostalgia del viaje y de amigos que tengo, porque como mi profesión me ha permitido ser docente en diferentes países del mundo y al mismo tiempo ser conferencista y estar en festivales y en fin, tener la oportunidad de que pueda hacer viajes, generalmente me los pagan, no me lo paga la universidad, aunque algunos nos ha pagado la universidad también, pero en general me lo pagan los que me invitan. Entonces he tenido la suerte de viajar muchísimo tiempo y he tenido la suerte de vivir en países diferentes y tener amigos entrañables en países diferentes. Entonces viajar significa, por un lado, romper la rutina, que es algo muy terrible la rutina, porque anquilosa, importante pero anquilosante, y romper la rutina con el viaje es fundamental, y además poder visitar a gente que es importantísima físicamente, aunque podamos tener un contacto a través del WhatsApp o del Twitter o del teléfono o del Zoom, ¿no? Que ahora se puede hacer eso. Evidentemente puedo ver a mis amigos de Argentina, de Brasil, de Francia, de Alemania, etcétera, a través de España, a través del Zoom, pero al mismo tiempo no los veo porque estoy en una pantalla nada más, ¿no? ¿Cómo le gustaría que recordaran a Margot Glantz? Ay, mire, que hagan lo que quieran cuando me recuerden, ya no me va a importar. Me importa que mis hijas me recuerden y me quieran y no se peleen. ¿Ha pensado usted en su epitafio? Ay, no. No, que lo hagan otros. Maestra, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Muchas gracias. Este es un programa de don Víctor González Torres para destacar personajes como usted. Gracias, maestra. Muchas gracias a usted. Esto ha sido Reencuentro con México. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima.